medidas que se van a dar van a pasar seguramente por el Congreso de la Nación. Se están tomando medidas económicas y de otro tipo que son realmente importantes y que necesitan el aval de un Congreso que ya funciona, ¿sí?, con streaming, con diputados cada uno en su vivienda. Bueno, y con eso tiene que ver la entrevista que vamos a hacer ahora, porque estamos en directo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Buenas noches, Sergio. Gracias por estar con nosotros aquí. Cristina y Rodolfo los saludamos. Hola, muy buenas noches, Cristina, Rodi. La verdad, un gusto saludarlos y agradecerles la oportunidad para seguir insistiendo a través de ustedes, a través de las redes, a cada uno de los argentinos que hagan como Juan, ¿no? Que se queden en casa, que la mejor vacuna es quedarse en casa, que la mejor forma de evitar la propagación del virus es quedarse en casa y que aislarse salva vidas y que es muy importante que cumplamos con el aislamiento. Massa, Sergio, sí. Sí, hay una medida que tiene que ver, primero seguramente denos un pantallazo de qué es lo que usted cree y estima, cómo se está cumpliendo la medida, pero va a haber una medida muy clave para aquellos que salgan en vehículos, como hemos visto en las últimas horas, y que tiene que ver con la cobertura de los autos de quien está incumpliendo en la calle, ¿sí?, la cuarentena. A ver, el gobierno está tomando las medidas coercitivas, además de tratar de convencer a todos los argentinos de que la mejor forma de cuidarse es quedarse en casa. Y en ese sentido, las disposiciones que el decreto del presidente respecto del aislamiento establece, el artículo 205 del Código Penal, la ley 8031 o el decreto ley 8031 de la provincia de Buenos Aires, que permite a los intendentes desde secuestrar vehículos, aplicar multas de 50 hasta 500.000 pesos, proceder a las detenciones, son parte de las herramientas que el Estado tiene para hacer cumplir la norma. Dentro de ese conjunto de normas, así como hay normas positivas, que algunas inclusive Reinaldo hace un ratito enumeraba y su compañera también, para cuidar el nivel de actividad económica, para cuidar empleos, para cuidar el ingreso de los argentinos, también hay normas que tienen que ver con decirle a aquellos que violan la ley, que ponen en riesgo a todos con el incumplimiento del autoaislamiento, que de alguna manera van a ser castigados. Los que circulan violando el DNU por la vía pública, el seguro del auto no los va a cubrir, porque están violando una norma superior, entonces de alguna manera están rompiendo los principios del contrato de seguro. Y hay que tenerlo claro y entenderlo porque es parte de las cosas que, si no entendemos que mañana no se levanta la cuarentena, que mañana sigue el aislamiento, son parte de las cosas que desgraciadamente van a sufrir aquellos que no entiendan que cuando circulan violando la norma ponen en riesgo a todos. Sergio, justamente Obviamente, quería preguntarle sobre esto que acaba de afirmar, la continuidad de la cuarentena. Muchos se preguntan por estas horas si solamente falta el anuncio, pero ya está tomada la decisión de prolongar el aislamiento obligatorio más allá del 31 de marzo, como era la idea original, y eventualmente hasta el 13 de abril. Mire, ayer se charló con el presidente en la reunión con los ministros y también en la reunión con los intendentes. La decisión primaria del gobierno es proteger la vida de los argentinos. Obviamente, en paralelo a enfrentar la batalla sanitaria está la batalla económica, la de cuidar el nivel de actividad y el mercado interno. Pero la decisión primaria, central del presidente al comando de esta situación es la de cuidar la vida de los argentinos. Y obviamente se consulta con los expertos, se consulta con el comité sanitario que dirige el ministro Ginés González García, y si hace falta extender la cuarentena, se va a extender. Si el mecanismo de extensión de cuarentena nos permite, a partir de los consejos científicos y de los consejos sanitarios, suponer o trabajar en mejorar la curva de caída de la transmisión de la enfermedad, lo vamos a hacer. Porque en definitiva el principal objetivo, el principio central de las medidas del gobierno está en cuidar la vida de los argentinos. Ahora le pregunto a Virginia, le hago una consulta más. ¿Qué pasa con hipotecas y alquileres? Porque, a ver,
entre toda la situación que vivimos, hay quienes hoy recién hablamos de una cosa muy sencilla que era las empleadas domésticas, por ejemplo, que si bien están en blanco, tal vez no tienen un depósito, sino que se les paga cash. Entonces decís, uy, ¿cómo vamos a hacer que esa empleadora le pueda enviar el dinero? Pero hay cosas más reales y concretas que nos afectan a todos. Si alguien no cobra, no puede pagar el alquiler. Sí, a ver, en el caso de las domésticas puntualmente, recordar que además del ingreso están incluidas dentro del decreto de monotributistas y de aquellos que llevan adelante tareas como changas o oficios que tienen eventualidad en el servicio. Esto muy importante porque además involucra a más de 600.000 mujeres que trabajan en distintos domicilios de la Argentina a lo largo y a lo ancho del país. Ahora, Sergio, también están las pymes que, por ejemplo, tienen que pagarle a sus empleados, que no pueden ir a sacar la plata del banco, que tampoco pueden hacérselas llegar en algunos casos si les pagan por quincenas o dependiendo la situación de cada una. ¿Cómo hacen esas pequeñas y medianas empresas que una vez más son las que van a sufrir los coletazos de esta situación? Bueno, en la medida que no tengamos clearing bancario va a haber postergación de vencimientos, el Banco Central ya está tomando las medidas. Respecto de lo que es el 931, aportes y contribuciones, ya está definido en el decreto original que por la situación de crisis están siendo eximidas, y en lo que tiene que ver con vencimiento de cheques, parte de las medidas de las próximas horas tienen que ver precisamente con correr vencimientos. Respecto de remate de casas, de desalojos en alquileres, el presidente nos planteó la posibilidad de que juntemos al Congreso Nacional, resolvamos este tema con una ley, así que estamos trabajando. Yo me comuniqué por videoconferencia con los presidentes de los distintos bloques, de las distintas fuerzas. Quiero remarcar que en este tema, en esta pelea, en esta batalla que estamos dando los argentinos, no hay grieta. Quiero valorar y agradecer en nombre mío y en nombre del presidente, que me pidió que lo haga expresamente, la actitud de la gran mayoría o de toda la dirigencia opositora, que entiende que en este tema está en juego la Argentina. No hay grieta en la pelea contra el virus. La Argentina tiene a toda su dirigencia trabajando mancomunadamente, así como vemos al presidente con el jefe de gobierno de la ciudad, con los gobernadores, con los intendentes, con el gobernador de Buenos Aires, también las fuerzas políticas parlamentarias. Estamos en una mesa permanente, en un chat permanente, en una videoconferencia que se hace con mucha regularidad a efectos de ir siguiendo todos los temas que nos van apareciendo y colaborando en conjunto, no solamente apoyando las medidas por parte de la oposición, sino en muchos casos proponiendo soluciones para el momento. Y quiero valorarlo porque es justo, porque los argentinos tienen que saber que su dirigencia está madura, que está encarando con seriedad este tema y que no hay grieta. Virginia. Más a Virginia Porcela lo saluda. Quería consultarle en todo este menú de medidas que son amplias, pero bueno, siempre insuficientes. Todavía no se han visto beneficios o exenciones impositivas. Y uno de los argumentos tal vez es que eso deba pasar por el Congreso. ¿Vamos a estar viendo beneficios impositivos para autónomos, para pymes? Le voy a poner un ejemplo, Virginia, concreto. El tema de los trabajadores de la salud y los médicos. Apareció el planteo del gobernador de la provincia, del jefe de gobierno porteño, respecto de que no nos aumentaban la cantidad de guardias porque saltaban en la categoría del impuesto a las ganancias. Mientras no tengamos la posibilidad de juntar al Congreso, al Parlamento, y hoy inclusive consulté a Pedro Kahn, que es un infectólogo absolutamente indiscutido en la Argentina, para establecer cuáles son las normas con las cuales podríamos juntar al Parlamento, porque el Parlamento va a sesionar sí o sí para resolver estos temas. O sea, de va a haber manera beneficios virtual, impositivos. de manera presencial, pero vamos a trabajar en los temas impositivos, en la suspensión de los desalojos, en la suspensión de los remates de las viviendas, porque entendemos que en este momento no puede haber una cuestión logística del Congreso, que nosotros tenemos una responsabilidad, que no le podemos esquivar al bulto y que tenemos que asumir la responsabilidad y
resolver los problemas que los argentinos tienen. Sergio, por último, en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio que a usted le compete especialmente, hay algunas personas que refieren que hay mucha saturación en la línea 148 y que no se da respuesta muy inmediata, y cuando hay una persona con fiebre o con una situación que le preocupa porque no sabe la eventual urgencia, la inquieta doblemente no tener esa respuesta. ¿Qué le puede decir a esa gente y cómo lograr la aceleración de ese servicio? Bueno, a ver, primero respecto del 148 y de los servicios combinados locales, porque en muchos casos el 148 funciona centralizado, pero además están los servicios locales de cada municipio. Obviamente hay un nivel de saturación y de demanda enorme. Trabajar, digamos, en cada municipio con el servicio local. Los intendentes están dentro de lo que es el Comité Operativo de Emergencia y cada municipio tiene un responsable sanitario reportando al sistema provincial. Y un dato más, muy importante, que nos empiezan a aparecer situaciones vinculadas a la violencia de género y a la violencia familiar que no pueden ser denunciados porque la víctima inclusive no puede llamar porque está conviviendo con el victimario. Recordar que hay mecanismos alternativos vía redes sociales y vía mail para aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género o de violencia familiar. Sergio Massa, muchas gracias por su tiempo. Nos acaba de dar el pie en algo muy importante que nos acaba de avisar hoy la justicia de la provincia de Buenos Aires. No sé si tenemos la placa para ponerla. Todas las medidas de restricción, todas, absolutamente todas las medidas de restricción, por ejemplo, perimetral, todas se han extendido en el tiempo. No hace falta que ninguna mujer que ha sufrido violencia de género vaya a hacer un trámite. El botón antipánico, aunque te venciera estos días, se extiende en tu casa. Primero, por la saturación que pueden llegar a tener, el riesgo de salir, no tengas miedo, estás cubierta, lo informó la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En base a eso, porque además de darse citaciones nuevas, diputado, también estaban el vencimiento de las situaciones ya otorgadas, Claro. por la justicia y que generan mucho temor, y cree la Corte Suprema que incluso a pesar de esto, los violentos no van a dejar de ser violentos, e incluso creen algunos jueces pueden ser más Sin violentos. duda. Sergio Massa, presidente Sin de la duda, Cámara por de eso- Diputados. Sí. Por Por favor, eso, concluya. perdón, Sí. Cristina. No, por eso también a aquellos que saben, conocen de una situación de violencia, que no dejen de denunciarlo, porque en la Argentina cada 23 horas muere una mujer víctima de la violencia de género o de situaciones de violencia intrafamiliar. Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, gracias por estar con nosotros.